no oramos, ¿verdad? Dios bendiga a los que están en las redes sociales. Vamos a orar, hermanos, por favor. Los que en casita podemos ir buscando y orando. Lucas 17:12. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana por la bendición de estar congregados, de poder reunirnos para, Padre, recibir tu sabia palabra en sabia mansedumbre, Señor. Ayúdanos a poder digerirla, entenderla, discernirla, Padre. Te pedimos que bendigas este tiempo, que tomes el control, que tu Espíritu Santo, Señor, con tu favor y tu misericordia me guíen y podamos, Señor, transmitir el mensaje que tú tienes para nosotros. Hoy te pedimos, ayúdanos a ser tierra fértil para dar fruto, no al 30 solamente, ni al 60, sino hasta llegar al 100 por uno. Ayúdanos y bendice este tiempo de la palabra, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Puede tomar su lugar. Ya saludamos a todos, pero una vez más, que Dios bendiga a los que están aquí en casita y en las redes sociales. Lucas 17:12 ya lo tenemos, ¿verdad? Amén, gracias. Dice la palabra de Dios. Vamos a estar, ¿sí recuerdan lo que vimos la semana pasada? ¿Qué vimos? Las cosas que agradan a Dios, ¿verdad? Y bueno, yo les comentaba algo de la gratitud y creo que hace falta seguir hablando acerca de la gratitud, que podamos abrir nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos. Es que la gratitud es algo bien hermoso. Bien, bien hermoso, hermano. Entonces, esta predicación se llama Los estorbos de la gratitud. No me acuerdo si le puse de la gratitud o del agradecimiento. O puede ponerle usted en su casa lo que estorba para que seamos agradecidos, ¿no? Y Lucas 17 del 12 hasta el 20 dice: y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz. Diga conmigo, alzaron la voz. ¿Cuántos? 10. ¿Los 10 alzaron la voz o nada más uno? Los 10, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Bueno, primero coma, ¿no? Repito, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, coma, volvió, coma, glorificando a Dios a gran voz, coma, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Amén. Vamos a analizar este pasaje bíblico. Hermano, ahorita no llevamos prisa, como otros días. No llevamos prisa, ¿verdad? Porque a veces cuando llevamos prisa o yo llevo prisa es porque traigo muchos versículos. Está muy cargado. Está muy cargada la predicación. Pero en este caso me gustaría que analizáramos y que me ayude a analizar, porque no todos los días podemos estar siempre a las prisas, ¿verdad? Ayúdeme a analizar. Y al entrar en una aldea, no quiero que lo lea, quiero que lo escuche, como si yo le estuviera contando una historia, por favor. Dice: y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Pregunta. Bueno, aunque no tenemos tampoco todo el tiempo del mundo, ¿verdad? No rápido, pero por favor échele ganitas a responder. ¿Por qué se pararon de lejos? La pastora, después de al final, cuando ya vimos que los demás no. ¿Por qué se pararon de lejos? Rápido, hermanos. ¿Por qué qué? Bueno, se sentían inmundos.
¿Y se sentían o eran? ¿Por qué? ¿La lepra era una qué? Pero, ajá, era un castigo, una maldición. ¿Qué más? Bueno, esas, digamos, son las raíces del por qué. Pero son leprosos. ¿Y qué hay con los leprosos? ¿Eh? Sí. Ahí va una de las más importantes. Estaban de lejos porque contagian. Y como dice el hermano Joel, tenían que estar apartados. Es más, se tenían que poner algo que yo le llamo el sin becerro. Pero algo así como un cencerro. Se tenían que poner una campana. ¿Sí sabían eso? Bueno, y si no, los que están en las redes sociales, sépanlo. Los leprosos se tenían que poner una campana para que sonaran y la gente no se acercara a ellos. Y estaba prohibido que un leproso, sí sabían. Los demás, ¿y qué más? Si un leproso se le acercaba a una persona santo, limpio, sano, quise decir sano. Tenía derecho de matarlo, ¿sabía? Sí, porque te podía contagiar y estaba permitido matarlo si se te acercaba adrede. Entonces, por eso, los leprosos estaban de lejos. ¡Jesús! Ten misericordia de nosotros. Más que menosprecio y todo, pues claro que sentían menosprecio porque eran menospreciados, porque sí estaban inmundos. Porque además, la lepra era una enfermedad que se te pudría la carne. Que se te pudría la carne. Entonces, ¿a qué huele la carne podrida? Y es un olor insoportable. O sea, me han dicho los que trabajan en los hospitales o en la CEMEFO, pues que cuando no estás acostumbrado, ¿verdad? Hasta te pica la nariz, es muy penetrante el olor. Gracias a Dios yo nunca he olido de ese, ni quiero. Porque si nada más cuando pases en la carretera y huele a perro muerto, a conejo, a algún animal muerto, ¿cómo huele? Ahora se imagina la carne de un ser humano, pero vivo y que se esté pudriendo. Ni siquiera el que se tapa la nariz, como el del zorrillo, casi. Más que el del zorrillo, no, 10 veces más que el del zorrillo. Y aunque te tape la nariz, de todas formas te penetra. Por eso cuando alguien se echa una bomba muy fuerte, le dicen, te estás pudriendo. Salva tu alma porque tu cuerpo se está pudriendo. Pero es peor que una flatulencia, o sea, la carne, no puedo ni siquiera explicarlo porque no lo he olido. Y aunque trate de explicarlo, si ya lo he olido, ¿verdad? Si el que no ha tenido esa experiencia, va a ser un poco difícil que entendamos, y yo me cuento, pero hacemos la imaginación, ¿verdad? Porque nada más como huele un animal podrido, repetimos. Por eso nos sepultan 3 metros bajo tierra. Y si es suegra boca abajo, por si se quiere salir, que se vaya más para abajo. Que llegue a China primero, ¿verdad? No es cierto. No. Ok, entonces ya estamos entendiendo el contexto, ¿no? Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, ¿verdad? Les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Pregunta, ¿por qué? Ahora sí le vamos a dar lugar a la pastora si no contestan los demás. ¿Por qué tenían que ir? ¿Por qué les dijo Jesús, vayan a los sacerdotes? Tenían que pasar una purificación, eran 7 días. Pero, ¿qué más? Quiero que le echen, ¿qué saben? ¿Qué saben? A ver, díganme, ¿qué saben? Porque no sanaban el día de reposo. No sanaban el día de reposo. Bueno, ¿qué más? Bueno, ahora sí vamos a darle oportunidad a la pastora. Sí. Paso número 1. Antes de la purificación, el sacerdote tenía que revisar la llaga, la herida, para saber si ya estaba limpio o no. Entonces, no, sí, mira,
ya no tienes nada. Quiere decir que ¿qué? Esa enfermedad no se quitaba así. Quiere decir, era la autoridad que declaraba si ya podía entrar al proceso de purificación para regresar, porque eran exiliados además. Sería bueno que ahora que viene Semana Santa ponen películas, aunque la verdad es que nada que ver con la verdad, pero pues siquiera tantito te hacen dar una imaginación, porque sí me acuerdo que una vez vi una película donde estaban, creo toda la película trataba de los leprosos, y sí se veía tremenda la película, ¿verdad? Como estaban, les aventaban comida, vivían como en un hoyo de tierra en cuevas. Hay una película y no sé cómo se llama, pero habla mucho de los leprosos, porque hasta pues pasa imágenes como están ahí en la cueva puros leprosos. ¿Alguien la ha visto? ¿Sí? Ah, sí. Bueno, la verdad es que yo también ya no me acuerdo de esa película, pero la verdad estaba bien así, bien tremenda, porque pues hasta hay gente que pues, se muere de la lepra, ¿verdad? Y ahí se mueren, o ahí están puros leprosos, o sea, llega su familia y les avientan la comida, o sea, de lejos, de lo alto, porque pues no se pueden acercar a ellos para no ser contagiados y porque está prohibido. Entonces, pues bueno, ahí ya me estoy tardando otra vez y apenas en la introducción. Bueno, sería bueno que si se les presenta una película de esas lo checaran. Entonces dice, entonces estamos en que el sacerdote era la autoridad que diagnosticaba o declaraba si ya Dios te había perdonado, porque era un síntoma, ¿verdad? La sanidad era un síntoma pues del perdón de Dios, de que solamente Dios podía dar esa sanidad. Entonces lo revisaba el sacerdote y decía, sí, ya estás limpio, ahora vete y purifícate. Y bueno, hacían un ritual que no nos vamos a meter en él. Aquí el punto que queremos decir es, que nosotros tenemos que aprender a analizar la palabra de Dios. No todo nos lo puede estar diciendo en el púlpito el pastor, ¿sí? Que cuando nosotros estamos leyendo podamos cuestionarnos, preguntarnos por qué y para qué, ¿sí? Y entender. Entonces dice, cuando él los vio les dijo, ir y mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué les dijo ir a mostraos a los sacerdotes? Porque los sacerdotes los iban a probar. Y aconteció que mientras iban, cuando les dijo Jesús, ¿fueron sanados? No. ¿Cuándo? Mientras iban. Por eso nosotros tenemos que analizar la Biblia, no solamente leerla. Porque es muy importante, entender hasta cada palabra. Está diciendo mientras. Mientras, cuando ellos fueron, ¿por qué fueron sanados? ¿Por qué fueron sanados? Tan fácil, hermanos, porque obedecieron. Si Jesús les hubiera dicho ir con los sacerdotes y ellos no hubieran ido, ¿hubieran sido sanados? No, pero fueron sanados porque obedecieron. Fueron y mientras iban, en el camino, ¿qué? Fueron sanados. Ahora, fíjese cómo hay que analizar la palabra de Dios. ¿Cuántos versículos llevamos? 3. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Le pregunto, repito, el capítulo 17, versículo 15 dice, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró en tierra a sus pies dándole gracias, y era samaritano. Ahora le voy a preguntar, porque estamos en... ¿Quién da más? ¿Sí hicieron mal? Maximiliano dice que no. ¿Quién más dice que sí? A ver, votación. ¿Quiénes dicen que sí hicieron mal en no regresar? La pastora, ve la mayoría. ¿Y quiénes dicen que no? Nada más 2. Max, y a ver, Maximiliano, ¿por qué no hicieron mal? Porque Jesús les ha dicho que fueran
Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Ahí le va el punto. O sea, ¿usted está bien? Los que dijeron que sí, en parte sí, tienen razón. Pero analicemos, por eso la Biblia hay que analizarla. No es nada más lo que diga el pastor, sino que hay que analizarla. Efectivamente, como dice el hermano Max, no hicieron mal porque la orden fue: ve y preséntate al sacerdote. No hicieron mal porque el sacerdote era la autoridad que tenía que darles el pase para que ya, a partir de hoy, van a contar tus 7 días de purificación para que vuelvas a la aldea. Así es que no hicieron mal. Lo que hicieron mal fue, exactamente, que una vez que ya cumplió o sea, que no regresaron inmediatamente, pero que tampoco regresaron después. Ahora, no hicieron mal, pero tampoco hicieron bien, ¿verdad? El samaritano hizo más. El samaritano hizo más que hacer lo correcto, porque viendo que ya era sanado, no le importó que un sacerdote, o sea, no le importó ir y correr sabiendo que a su familia ya la iba a poder ver, y que se apresurara para que ya le dieran el pase para ir a 7 días y ya voy a volver a ver a mi familia. Ya voy a poder abrazarlos, tocarlos, acercarme, ya voy a poder regresar. O sea, al samaritano no le importó que el sacerdote le diera la aprobación. Al samaritano lo que le importó es regresar al maestro, porque fíjese, se requiere de dijera el apóstol, un rapto de entendimiento. Porque cuando ellos le gritaban, dice el versículo con el que empezamos, el 12, al entrar en una aldea le salieron al encuentro, ¿Dónde estaban los leprosos? Ya le dije, ¿dónde estaban? En la aldea no podían estar, estaban excluidos, estaban en una cueva o excluidos. No lo dice la Biblia, pero así era. Al entrar en una aldea le salieron al encuentro hombres leprosos. ¿Por qué estaban juntos? Porque se juntaban los leprosos. Espéreme tantito. Ahí está. Ajá. Los cuales se pararon de lejos y alzando la voz diciendo: Jesús, Maestro. O sea, ellos entendían, ¿verdad? Todos los 10 entendían que era un maestro. Habían escuchado de Jesús, sabían quién era Jesús. Pero cuando obviamente yo quiero pensar, esto no lo dice la Biblia, que el samaritano que regresó a adorar a Cristo y se postró a sus pies, también ya había escuchado que era el Mesías o que era más que un maestro, ¿verdad? Porque unos decían que él era maestro, otros profeta, otros decían que era el Mesías. Pero quiere decir que cuando él fue sanado, antes de importarle el hombre, su familia, el sacerdote que lo iba a aprobar, a él le interesó ¿qué? Regresar a adorar al Hijo de Dios, al Mesías. O sea, recibió su milagro, creyó y dijo: esta es mi oportunidad. ¿Por qué? Porque se postró a sus pies y estaba prohibido adorar al hombre. Es más, era una maldición. Maldito el hombre que confía en el hombre. Era una maldición adorar a los ídolos y obviamente a otro ser humano en aquel entonces, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y dice que él regresó, ¿verdad? Y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. O sea, los otros no hicieron mal al principio. Lo que no hicieron mal es también, como ya lo dijimos, ya de una vez que cumplieron con todo, nunca fueron agradecidos para buscar al maestro, para buscar a Jesús y darle las gracias, porque nunca entendieron delante de quién estaban, quién les había dado el milagro. Lo que quiero es que aprendamos a discernir lo que dice la palabra de Dios.
O sea, ¿cómo pensaban esos judíos que fueron sanados? Ah, pues era un maestro. Ah, pues era un profeta. Ah, pues era enviado de Dios. O sea, como diciendo, ya me perdonó Dios. Fue el instrumento que Él ocupó, que Dios ocupó. ¿Para qué? Para sanarme. Y no tuvieron revelación de a quién estaban, ¿qué? De quién les había dado ese milagro. O sea, al punto que vamos es aquellos seguían con su orgullo, ¿verdad? Hace ratito ya estaban diciendo las causas del por qué daba lepra, el orgullo, la soberbia y todos los demás, ¿verdad? Pero principalmente la palabra de Dios en la Biblia, la lepra representa orgullo, ¿verdad? Entonces aquellos siguieron, ya no tenían la lepra por fuera, pero la seguían teniendo por dentro. Seguían diciendo su orgullo, pues a mí me sanó Dios porque me tenía que sanar, porque soy israelita, porque soy del pueblo escogido. ¿Sí me está entendiendo? Y eso es un estorbo. ¿Qué vimos la semana pasada? Que antes de querer agradar a los hombres y agradarnos a nosotros mismos, debemos de querer agradar a Dios. ¿Y qué hicieron estos 9? Sí, es verdad que no hicieron mal porque hicieron lo que les dijo Jesús. ¿Qué les dijo Jesús? Ve y preséntate. Pero el samaritano hizo algo mejor. Regresó y no perdió, ¿qué? La oportunidad de adorar a Dios. Amén. Ok. Entonces se postró en tierra y bueno. Ahora, no hicieron mal los otros, pero tampoco hicieron lo bueno. Y este hizo lo excelente. Porque sí Jesús o sea, al mismo tiempo es una prueba también. Porque Jesús, ¿qué les dijo? Vayan al sacerdote. Pero al samaritano cuando regresa, dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? O sea, sí lo dijo. Así es que sí se esperaba que volvieran, ¿verdad? Como el samaritano. Sí se esperaba de ellos que no se preocuparan por lo que dijera el sacerdote, y que su familia, si ya tenía mucho tiempo de no estar con ellos, también podía esperar. Jesús sí esperaba que los 10 volvieran, entonces, si no, no hubiera dicho nada. Sin embargo, dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino extranjero. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no le dieron gloria a Dios los otros 9? No sabían quién les dio el milagro. Pero aunque hubieran dicho que gracias ¿verdad? A Jehová, a Yahweh, como le llamaban, al Eterno, gracias a Dios. No marca que le hayan dado la gloria, aun y cuando ya no. Que solo se enfocaron en su sanidad física y no en la espiritual, ¿no? Sí, Que regresó se postró. exactamente. Pero aquí la situación es que no había en su corazón la gratitud a Dios. Entonces la gratitud no nos permite darle gloria a Dios, darle la gloria de vida como se merece. La falta de gratitud, ¿sí? Pero ¿de dónde? Estamos hablando de los estorbos de la gratitud, o lo que nos estorba para ser agradecidos. ¿Por qué no dieron gloria a Dios? Bueno, sí, ya lo dijimos, porque no sabían, no entendieron que estaban delante del Mesías. Sí, pero también por el orgullo los llevaba a creer que ellos eran merecedores de ese milagro, que a fuerzas Dios los tenía que redimir y perdonar, porque se sentían del pueblo. Bueno, no se sentían, se sabían que eran del pueblo escogido, Pero abusaron de la gracia. y abusaron, como dijéramos, de la gracia. Y eso, trasladándolo ahorita,
es. Como cuando decimos, ¿me va bien? Porque soy hijo de Dios. Sí, trasladándolo a estos tiempos, ¿por qué no le damos gloria a Dios? Porque nos llega a pasar como el pueblo de Israel, que ya nos sentimos benditos y bendecidos, que casi que todo lo que tocamos lo convertimos en oro, sin reconocer que cada milagro que uno vive diariamente es una gracia. Es una gracia, o sea, tener agua y bañarse con una regadera, tener agua en la llave, tener agua para tomar, el vestido, el techo, el calzado, el trabajo, la economía. De cierta manera, hay mucha inseguridad en el país, pero horrible. Pero de cierta manera, al menos los que estamos aquí, gracias a Dios no nos ha pasado nada. No sé lo que nos miren en las redes sociales, pero inclusive de los que conozco que regularmente nos miran en las redes sociales, no conozco a alguien que le haya pasado algo grave. Nos acostumbramos a los milagros, que dejamos de verlos como milagros, ¿verdad? Y les perdemos el valor, y eso es lo que nos impide darle gloria a Dios. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Gracias a la adoración que regresó para darle a Dios, porque Jesús es Dios, gracias a esa adoración que fue aprobado por ¿quién? Ya no fue aprobado por los sacerdotes, ya no fue aprobado por el hombre ni por su familia, ya fue aprobado por Dios. Y aprobado y salvado, porque le dijo, vete, tu fe, aprobado, te ha salvado, aprobado. Estábamos hablando la semana pasada que Cristo, porque Jesús era más que un sacerdote, ¿verdad? Como dice la pastora, era el sumo sacerdote. Era en aquel entonces y es el sumo sacerdote. Era, es y seguirá siendo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El sumo sacerdote. Entonces, vamos a Malaquías para que sigamos viendo estos estorbos que no nos dejan, que no nos permiten darle gloria a Dios. Esos estorbos, ¿qué son los estorbos? Son cosas que nos ciegan, que se paran delante de nuestros ojos, así mire, así. Estos estorbos son cosas que se paran delante de nuestros ojos y no nos dejan ver. Como cuando usted va al circo o al cine y usted es bajito como yo o como la hermana Sara y se para un alto delante de nosotros, pero un alto, pero más alto que el hermano Max, de esos altos de 1.80 y tú así de... Así son esos estorbos. ¿Nunca te han dicho, Max, oye, no te puedes hacer chiquito? Y dice, ¿no te puedes poner un cojín? O alguien cuando se para, está el concierto o lo que sea, algo multitudinal, una junta de vecinos, y bueno, ya, mejor lo de él, mejor. Bueno, así lo dejamos, mejor. Dice Malaquías 1:1, profecía de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Y os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Repito, no lo lea, mejor óigalo acá, mejor mira acá. Yo os he amado, dice Jehová. Yo os he amado. ¿Y ellos qué contestaron? ¿En qué nos amaste? ¿Se da cuenta? Dios les está diciendo, yo te amé.
Imagínese contestarle al Señor, ¿a qué horas? Quiere decir que estaban, ¿qué? Totalmente ciegos. Estaban rencorosos con Dios, estaban enojados con Dios, estaban inconformes con Dios, estaban, ¿qué más? Ayúdeme a predicar. ¿Por qué estaban así? ¿A qué horas? ¿A qué horas me amaste? Mira, me amaste, me escogiste como sacerdote. Este oficio ya me tiene hasta el gorro. ¿Verdad? Incrédulos. ¿Qué más? Ayúdenme más a predicar. Si sabe que los sacerdotes siempre iban a estar sirviendo a Dios, no tenían como las otras tribus de Israel, derecho a terrenos, a trabajar, a prosperar. Ellos siempre iban a vivir de lo que les diera el templo. ¿Sí? Quiere decir que estaban, ¿qué? En total ingratitud, amargados, fastidiados, chocados, con fortalezas, orgullosos, pero sobre todo ciegos, porque es verdad que ellos no podían salir a prosperar y tener terrenos y todo, ¿verdad? Pero la papa la tenían asegurada, ¿verdad? La papa, el chivo, como dicen en Italia, el chivo pa' mangiare. Nunca les iba a faltar nada. Entonces, ellos no veían, estaban ciegos, no tenían ojos para ver lo bueno. Ellos ya estaban totalmente cegados y solamente podían ver, ¿qué? Lo malo. ¿Y qué les dice? ¿Qué les dice Dios? Yo os he amado, dice Jehová, y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. ¿Sí? Lo que les está diciendo es, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. O sea, les está diciendo, yo a ustedes los amé, los aparté, los separé, los escogí para ser bendecidos. Y hay gente que está maldecida y no tiene una promesa de alguna vez ver la luz en su vida. Y ustedes están, ¿qué? Bendecidos y todavía se enojan. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Esa es la situación que pasa con nosotros. Que nosotros todavía, no con todos pues, pero por los que estén inconformes y ciegos, enojados con Dios. O sea, todavía de que Dios nos da una oportunidad. Escoge al pueblo gentil, el que no tenía oportunidad. Y encuentra una oportunidad. ¿Y todavía qué? ¿No la aprovechamos? Y todavía la menospreciamos. Pero fíjese cómo estaban ellos. Pero para que los miremos a ellos, para vernos a nosotros. Porque Dios les está diciendo, yo los amé. Y ellos preguntaban, ¿y en qué nos amaste? Dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al hombre que dio a su Hijo unigénito por nosotros. ¿Cómo podemos estar sin agradecimiento por eso? Dice Malaquías 1:6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Quiere decir que si ellos no estaban en un entendimiento y en un corazón agradecido, ellos estaban faltos de identidad. ¿Sí? Ese es, me gustaría que apuntarlo, pero aquí el micrófono me... ¿Sí, si quieres? Ponle con rojo, estorbos. Estorbos
para la gratitud y abajo le pones falta de identidad. Falta de identidad, hermano. Hemos estado hablando acerca de la preexistencia. Yo no sé. Yo espero que no haya nadie que diga, ay, esos son cuentos, esos son patrañas. Pero yo les pregunto aquí y en las redes sociales, ¿entendemos? Para entender quiénes somos, hay que entender qué. Salud, ¿qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿De veras somos hijos de Dios? ¿De veras, de veras, de veras, de veritas? Somos hijos. Gracias, hermana Leti. ¿De veras somos hijos de Dios? Bueno, tenemos la oportunidad de llegar a ser hijos de Dios, porque también ser hijos de Dios por fe lo somos, ¿verdad? Por fe. Sabemos que ya Dios nos escogió, está haciendo un trato con nosotros, sea que nos vayamos en la primera vuelta o en la segunda vuelta, Dios nos va a salvar. Eso es bueno, ¿verdad? Pero antes de ser hijos de Dios, somos, ¿verdad? Venimos de Él. Somos una semilla que salió de Él. De Él. Somos, ¿qué somos? Parte de Él. Parte de Él. ¿Qué parte es de Él? De su corazón. No, bueno, sí, pero es medio romántico, así, de su corazón y su pensamiento, de su mente, sí, pero, ay, no puedo decir materialmente o físicamente porque el espíritu es espiritual, pero la parte que somos de Él es en nuestro espíritu, el espíritu, ¿verdad? Venimos de Él, tanto el cuerpo como el alma son terrenales. Son de la tierra. Entonces, ¿qué? En una parte de nosotros es que salió de Él. Pero hermano, pero yo pregunto a los que están en casa, los que están aquí, ¿y ya nos cayó el 20? ¿O nada más cuando nos enteramos dijimos, ay, ¿será? Ah, qué bonito, ay, qué padre. Si no es así, pidámosle a Dios en oración que nos ayude a entender. Porque viene, y si no, mire, vuelva a escuchar la predicación de la preexistencia. Pero sí necesitamos, híjole, ya me queda bien poquito tiempo. Pero sí necesitamos que el Espíritu Santo sea el que nos revele. Que venga a nosotros un rapto de entendimiento, ¿verdad? Para comprender de dónde venimos, quiénes somos, para qué estamos aquí y a dónde vamos. Y poder tener identidad. Porque la falta de identidad no nos permite darle gloria a Dios, no nos permite ser agradecidos. El hijo honra, dice Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. El siervo, ¿qué sinónimo de siervo qué es? Es gracias. Gracias por esos dos esclavos, porque ya se nos va quedando, ¿verdad? Siervo, esclavo. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, al menos en la primera vuelta. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Sino el que hace. Entonces no todo el que le diga yo soy tu esclavo va a entrar en el reino de los cielos, al menos en la primera vuelta, sino el que de verdad que se comporte como, el que de verdad se comporte como. Pero si decimos no, yo no quiero ser esclavo de Dios, es que antes de querer ser esclavos de Dios debemos de entender que somos hijos amados, hijos muy amados, como lo dice Efesios.
¿Cómo me gusta ese pasaje de Efesios, ¿verdad? Por eso predicamos seguido. Nos predestinó con amor, habiéndonos, ¿qué? Predestinado para ser hijos muy amados, para ser adoptados hijos suyos. Qué importante es la identidad, ¿verdad? Entonces, dice, el hijo honra al padre. Entonces Dios les está diciendo, no me honran ni como padre, ni me honran como señor. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? O sea, si Dios es nuestro padre, ¿por qué no le damos gloria? Y si de verdad le tenemos temor, ¿por qué no obedecemos? Y hacemos lo que, ¿verdad? Lo que el Padre nos manda. Quiere decir que no hay que un entendimiento. Y que tenemos que suplicar a Dios que nos abra el entendimiento, que nos ensanche el corazón, ensanche, que nos los haga crecer el corazón de amor y de gratitud a Él. Y también el entendimiento. Sin entendimiento no podemos adorarle, no podemos darle gloria. Bueno, ya no tengo tiempo para leer lo demás, pues les está diciendo en qué menospreciamos, dice vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué menospreciamos tu nombre? O sea, una gente que le está diciendo a Dios, no me estás honrando como padre, no estás honrando mi nombre, no me estás obedeciendo como siervo, y pregunta, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Pues no entiende. Y bueno, entonces les empieza a decir, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que empezáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio no es malo, asimismo cuando ofrecéis el cojo al enfermo. Bueno, son cosas que ya sabemos que daban lo peor a Dios, pero son cosas que nosotros tenemos que saberlas, y que nosotros ya no damos ese tipo de sacrificios a Dios, pero ahora damos otros. Y que sí tenemos que preguntarnos si nuestra honra y nuestros sacrificios a Dios serán gratos, serán agradables delante de Él. No estoy hablando de la ofrenda, no estoy hablando del diezmo, nada más, sí entra la ofrenda y el diezmo, pero el tiempo, la puntualidad, venir a la oración, venir al culto, llegar temprano, adorar, conectarse. Bueno, lo que ya sabemos, ¿verdad? Leer la Biblia, orar en nuestras casas, buscar a Dios. Ya se me fuera así el tiempo. Íbamos a leer hasta el 15, pero ya no me da tiempo. Solamente quiero leer Malaquías 2:1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición. Hasta ahí. Dice, si no decidís de corazón. Lo que Dios anhela de nosotros es conquistar nuestro corazón. O sea, no es obligarnos a que traigamos una ofrenda, a obligarnos a que lleguemos temprano, a que le levantemos las manos, obligarnos a que escuchemos su palabra. No. Sino lo que Él quiere es ganar nuestro corazón. Que en cada cosa que nosotros hagamos para Él, que nosotros haya un deleite en levantar las manos, un deleite en venir al culto. ¿Qué tormento ha de ser la gente que tiene tormento de venir al culto y que se le hace pesado venir al culto? Cuando es un deleite, adorar las manos, agradecer a Dios, bendecir su nombre, escuchar su palabra, ¿verdad? Bueno, ya voy a ir terminando. No lo busque porque ahora sí ya me acabé el tiempo, ya no lo comimos. Ahora sí nos comimos el tiempo todos, porque usted me ayudó. Ahora sí usted me ayudó. Y como se tardó en contestar, casi nos acabamos la prédica en la introducción. Dice Jueces 8:32, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena... Leti, aquí era falta de... Ahorita, mejor ahorita. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez,
y fue sepultado en el sepulcro de sus padres Joás, en Ofra de los Abiseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, ¿qué quiere decir Gedeón? Gedeón quiere decir destructor, guerrero poderoso, el que humilló a los Baales. Cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit, y no se acordaron. ¿Cómo? No se acordaron. Ponle ahora sí, Leti, por favor. No recordar de dónde, no recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero cuando acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. O sea, no se acordaron que Jehová fue el que escogió a Gedeón para salvarlos, y por medio de Gedeón, pero fue Dios, pero obviamente por medio de Gedeón. Pero quiere decir que en cuanto se murió Gedeón, se volvieron a los Baales. Yo le pregunto, ¿le daban la gloria a Dios? No, en realidad con quien creían que tenían deuda era con Gedeón y con su casa y con su familia. Porque inmediatamente se murió Gedeón y estos, fuga. Dijeron, ya se murió el juez, ya se murió el vigilante, vamos a hacer lo que queramos. O sea, la falta de agradecimiento nos lleva a la idolatría. La falta de agradecimiento nos lleva a la ceguera. La falta de identidad lleva a la ceguera. Y la falta de ¿qué? De recordar, de gratitud y de recordar lo que Dios hace por nosotros nos lleva a la idolatría. Dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit. O sea, cada quien escoge su Dios. Cada quien escoge su Dios cuando no hay ¿qué? Gratitud, cuando no hay memoria. Por eso, para ir ya terminando ahora sí la predicación, dice Deuteronomio 16:2, búsquelo por favor. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Quién lo lee? $12. Y acuérdate de que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Amén. Y acuérdate, diga conmigo, acuérdate. Acuérdate que fuiste siervo en Egipto. O sea, acuérdate que fuiste esclavo. Acuérdate de dónde te sacó Dios. ¿De dónde nos sacó Dios? De Egipto. Que Egipto representa al mundo. ¿De dónde nos sacó? ¿De dónde nos sacó? Del mundo. ¿Y dónde quiere vivir usted ahora? ¿Aquí o allá? ¿A dónde? ¿Allá? Con razón. Sí, ya lo vi. No, es que ya vi que le preocupa más allá que aquí. Por eso anda viendo las modas de allá para ver cómo se peina. ¿Quieres vivir allá o quieres vivir acá? ¿En el reino o en el mundo? Entonces, ¿qué andas viendo las modas de allá? Entonces, ¿qué andamos viendo las modas de allá? Entonces, ¿qué andamos viendo la fruta de allá? Deleitándonos en cosas de allá. El que dice Alejandro, el inconsciente traiciona.
Deuteronomio 32:7. Entonces, recuerde cómo el pueblo de Israel, por eso se quedó en el desierto. ¿Por qué? Porque extrañaban las cebollas, los ajos, las codornices, extrañaban la comida que había en Egipto, ¿se acuerda? Y se quedaron, ¿qué? Postrados en el desierto. Porque ellos no se deleitaron en lo que Dios tenía para ellos. El maná lo llegaron a ¿qué? A aborrecer y decían, ¿qué? Este pan liviano ya me tiene harto. ¿Por qué? Porque se acordaban de las cebollas, de los jitomates y ¿verdad? De la barbacoa, del mole verde. Bueno, no había eso pues en Egipto, nomás estamos diciendo de ejemplo, ¿verdad? Ya está, estoy provocando aquí el hambre. ¿Verdad? Pero de lo que no se acordaban era de lo que les costaba, que no eran libres, el precio, que eran esclavos. Entonces, de cierta manera estaban, ¿qué? Menospreciando su libertad. Dice Deuteronomio 32:7, acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. ¿Qué les iba? Era una ley que los ancianos y los padres les tenían que decir a los hijos todas las maravillas que Jehová había hecho con ellos. Les tenían que contar. Por ejemplo, los que estaban había gente que ya no esperaba, cuando estaban en Egipto, que ya no esperaba la salvación de Dios, porque ya habían pasado muchos años, pero había gente que sí. ¿Por qué? Porque les habían contado, ¿verdad? Que hubo un diluvio, que por Noé, se salvaron, que hubo un Abraham, ¿verdad? Un Isaac, un Jacob, y tenían los restos. ¿De quién tenían los restos? En Egipto, de José. Pero como no lo habían visto, no lo creían. Pero hermano, nosotros, en nuestras vidas, Dios no ha hecho un milagro. ¿Cuántos milagros no ha hecho Dios en nuestras vidas? Muchos. Hermano, cuando estemos enojados, inconformes, ¿verdad? Porque es verdad que ahorita en esos tiempos de engaño, realmente hay muchos estorbos, realmente hay muchas molestias, realmente nos pueden invadir las preocupaciones. Los 7 escenarios, ¿verdad? Están los 7 escenarios que marcan los tiempos de la venida del Señor, están alineados. O sea, hay problemas en los cielos, hay problemas en la tierra, en la política, en la economía, en la familia, en la sociedad. Hay problemas, hay enfermedades, hay de todo. Y realmente sí nos pudieran distraer. Pero ¿cuál sería el remedio para eso? Recordar, acuérdate de los tiempos, ¿qué? Antiguos. Acuérdate de todo lo que Dios ha hecho ¿por quién? Por nosotros. Nosotros debemos de recordar, ¿para qué? Para ser agradecidos. Dame un segundito, que me faltó de... En las prédicas del apóstol, estas últimas, es una característica de los hallados, la gratitud. ¿Cómo? Es una característica de los hallados, de los Gracias por recordarme, es lo que quería decir. El apóstol estaba hablando de esto, acerca de esto, una característica
de los hallados que deben de tener los que, o sea, los que ven, cuando venga Dios los va a hallar, o que está buscando para llevarlos, es la gratitud. Debemos de estar vestidos con gratitud. Bueno, ahorita no me acuerdo, ¿verdad? Pero hay ciertas características que dijo que tenían los hallados, ¿sí? Sí hemos estado bien, bueno, ya no quiero preguntar, pero creo que sí le hemos echado más ganitas a escuchar las prédicas del apóstol, ¿sí? Gracias a Dios. Hebreos, termino con esto. Ya no lo busque porque ya no tengo tiempo. Dice 1 de Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. 1 de Timoteo 6:8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y el que quería leer era Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, aunque nosotros por momentos estemos padeciendo, nosotros tenemos que saber que lo que está haciendo Dios con nosotros en este tiempo o con nosotros es una obra eterna, es una obra eterna que para la iglesia gentil y para aquel que se prepare está llegando a su fin. Pero obviamente junto con este fin están llegando muchos distractores. Muchos distractores. El enemigo, cada día que pasa, cada hora es más, cada segundo es menos tiempo que le queda. Entonces obviamente no lo va a desperdiciar. Se deja venir con todo, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar, ¿qué? Viendo, no solamente estos, porque teníamos más, pero ya definitivamente ya no me dio tiempo. Pero lo invito a que analice en su vida qué es lo que le estorba para ser agradecido con Dios. Falta de identidad, olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros, de dónde nos ha sacado. Y hermano, yo le invito a que, como le dije la semana pasada o antepasada, ya ni me acuerdo cuándo le dije, pero le dije, nosotros debemos de trabajar en nuestra casa con lo que se predica hoy en día, con lo que se predica aquí en el púlpito. Ser agradecido, ser agradecido. Si usted no es agradecido, hermano, ahorita ya nos vamos a parar para orar, porque creo que es importante que oremos y que le supliquemos a Dios. Me quedan 2 minutos. Que le supliquemos a Dios que nos ayude a ser más agradecidos, a que suplicarle a Dios, pero rogarle que ponga en nosotros un espíritu, pero un espíritu de verdad, porque ser agradecido, el mundo es agradecido. Ay, muchas gracias, ay, no sabe cuánto le agradezco. Mire, cuando me dicen, en ningún lado me habían quedado bien los lentes, ay, no sabe, le agradezco muchísimo. El mundo puede ser agradecido, pero creo que los cristianos no basta con que seamos agradecidos. Nosotros tenemos que tener un auténtico espíritu de agradecimiento. No ser como los leprosos que solamente obedecieron, medio obedecieron, obedecieron, pero no dieron gracias a Dios porque dijeron, pues ya obedecí, ya ahí quedó, pues yo obedecí, porque obedecí recibí mi milagro, ¿no? Es lo que me dijo que hiciera, es lo que hice, recibí mi milagro. No hicieron mal, pero tampoco hicieron bien. No tenían entendimiento, gracias por recordar, porque no tenían entendimiento. Sino ser como el samaritano, perdón, que con un verdadero espíritu de agradecimiento y de adoración, ¿qué? Regresó a postrarse y agradecer a Dios y a decirle de verdad, gracias, 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 y se postró delante de Cristo. Amén. Póngase sobre sus pies. La invitación a los que están en casa. Mire, hay muchas cosas que nos estorban para ser agradecidos con Dios. Yo no sé si usted está rencoroso con Dios, consciente o inconscientemente, está enojado, está desilusionado.
Sinceramente no sé cuál pudiera ser alguno de los estorbos que no le permita tener este espíritu de agradecimiento a Dios. Pero sea cual sea, yo le invito a los que están aquí, a los que están en las redes sociales, en casa, a que clame a Dios. Cuando digo clame es que le pidamos con el corazón, que nos ayude a entender, que nos ayude a entender por qué no podemos llegar a este nivel de agradecimiento mayor. ¿Qué es lo que estorba en nuestras vidas para que se lo podamos entregar y que a cambio en su misericordia Él nos pueda dar un verdadero espíritu de qué? De agradecimiento. Mire, el que está agradecido está con Dios a cada ratito. Gracias, gracias por el agua, gracias por la comida, gracias por la salud. Aún cuando no tiene salud plena y completa, gracias por la salud. Yo me estoy, ¿verdad?, enfermo, ya llevo bastante tiempo enfermo. Voy a cumplir unos 2 años enfermo, pero grave, ya voy a cumplir 1 año grave. Y a pesar de que estamos padeciendo cosas bien difíciles, pero le digo a Dios, ay, ¿verdad?, porque tenemos deudas. Gracias, Señor, porque me permitiste trabajar un día más y pagarla. Gracias. ¿Sí? O sea, el que es agradecido, aun cuando no tiene, da gracias hasta por lo que no tiene, pero da más gracias por lo que se le permite tener. Pero si usted está esperando a la plenitud para ser agradecido con Dios, quiero decirle, la plenitud no tarda, pero cuando Cristo venga, y pues todavía hay que ver si pasamos, ¿verdad?, a la primera vuelta, nos quedamos a la segunda vuelta. Esperemos que Dios, porque yo no sé si ustedes estamos siguiendo los consejos, si estamos oyendo la voz de Dios que pone a través de los siervos, que tenemos no solamente que ser agradecidos, clamar por un, ¿qué? Por un espíritu también de súplica y ruego. Un espíritu, un espíritu, algo que te toma y no te deja. Son espíritus que vienen de Dios, un espíritu original de agradecimiento y también de clamor, un espíritu de temor, un espíritu de clamor, de ruego y de súplica, porque nos halle dignos cuando Él venga. No es el tema, pero necesitamos tanto, síganme, estar clamando y pidiéndole a Dios, porque ya no tarda su venida. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra, pero hoy queremos suplicarte. Ahí empiece a suplicarle a Dios, pero antes de suplicarle, pidamos perdón. Te pedimos perdón, Señor, porque quizás no podemos decir que no seamos agradecidos, pero reconocemos que nos falta que aumentes en nosotros un espíritu de agradecimiento. Si no lo tenemos genuino, pon en nosotros un espíritu genuino de agradecimiento. Si no lo tenemos aumentado, Señor, ayúdanos a crecer, a desarrollar este espíritu de agradecimiento dentro de nosotros. Este espíritu de gratitud. Ten misericordia de nosotros. Dígale ahí a Dios, yo no puedo orar por usted. Ten misericordia de nosotros, Padre. Permite que podamos ver los estorbos, todo aquello que nos estorba para darte gloria, para darte gracias, para tener gratitud contigo, para postrarnos a tus pies y adorarte. No solamente por lo que tenemos, sino también aún por lo que no tenemos. No solamente por lo bueno que haces en nosotros, sino también por lo que es bueno ante tus ojos, pero nosotros quizás no lo estamos viendo así, porque en el trato tuyo, Señor, hay cosas que a nuestros ojos no son agradables de pasar, y por eso no las vemos como bendición. Pero aún, Señor, en tu misericordia, perdona nuestro pecado, permite que sean abiertos nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos ver que tú eres bueno. En las buenas y en las malas tú eres bueno, Señor. Que a los que te amamos, todas las cosas, ayúdanos, papito lindo. Espíritu Santo, ten misericordia, perdónanos esta ingratitud.
Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar y para limpiar. Limpia esta ingratitud de nosotros, ayúdanos a limpiarla también y que pueda venir sobre nosotros, Señor, un agradecimiento genuino, pero queremos que sea constante clamor, de ruego, de súplica. Ayúdame a ser libre, ten misericordia. Rompe, hermano, rompe tu pereza espiritual, rompe tu pereza, tu incredulidad, rómpelo y clámale a Dios, pídele, no te canses, pídele ahí a Dios, Señor, te suplicamos, te rogamos, ayúdanos, ten misericordia de nosotros, oye nuestro clamor, nuestra súplica, nuestro ruego, y permite que podamos tener, Señor, este verdadero espíritu de gratitud y de clamor, espíritu también de temor, y bueno, todos los espíritus que necesitamos tener, pero hoy en base a la palabra suplicamos por un espíritu de gratitud mayor, auténtico, verdadero, sostenible, sustentable, Señor, duradero y creciente en nosotros. Te suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Que Dios bendiga a los que están en las redes sociales. Que Dios bendiga a todos los que hicieron el esfuerzo de venir. Vamos.